El Señor le bendiga, hermanos, a cada uno en esta noche. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad más de poder estar aquí, por este medio, para compartir y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y así todos juntos, en el nombre de Jesús, vamos a meditar, seguir meditando ese hermoso y precioso estudio del Evangelio de Juan. Y estamos aprendiendo cosas muy importantes en este estudio. Y así habíamos quedado en el capítulo 7, verso 37 en adelante. Bueno, ya habíamos tocado que Jesús en esta ocasión, en esta oportunidad, Jesús aprovechó para enseñarles a esta gente algo muy importante. Por eso decía ahí en el verso 37 que él se puso en pie y alzó la voz, porque había algo importante para enseñar a la gente. Había un mensaje muy importante para enseñarle a ellos. Por eso él alzó su voz. Y sabemos que en pocas ocasiones el Señor Jesús alza la voz como pidiendo atención a la gente, porque hay algo muy importante que va a enseñar en ese momento. Por eso él alza la voz. Y el hecho de levantar la voz, alzar la voz, quiere decir que va a dar un mensaje importante. No es un solo comentario, porque tenía un propósito, por eso él alzó la voz. Y como habíamos dicho que nosotros también, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, también debemos tomar esa actitud. No podemos dar la palabra así como si fuera un comentario nomás, sino tenemos que levantar la voz, predicar con el poder del Espíritu Santo, hablar con poder del Espíritu Santo. Y aún así, cuando alabamos al Señor, cuando cantamos al Señor, tenemos que tomar esa autoridad y hablar y cantar con poder del Espíritu Santo, con fuerza, sin timidez, porque cuando alabamos a un Dios vivo y verdadero. Y cuando predicamos la palabra, estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Y así entonces decía acá en el verso 37 que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y así encontramos tres cosas muy importantes aquí, porque acá el Señor Jesús estaba hablando, aunque ellos no entendían, acá le estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Y así vemos estas tres cosas importantes cuando vamos a recibir el Espíritu Santo. Primeramente, dice, si alguno tiene sed. Ese es el primer paso. Esto nos habla de reconocer nuestra necesidad. Tenemos que reconocer que algo nos falta en nuestro ser, de ser llenos con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sabemos que muchas cosas no vamos a comprender. No vamos a poder predicar la palabra de Dios con poder, con autoridad. Y solamente bajo la guía del Espíritu Santo, cuando estamos llenos, así el mensaje va a hacer su efecto. Y así Dios nos ha equipado con el poder del Espíritu Santo para poder testificar, dar el mensaje con poder. Y así es, por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Y esto tenemos que sentir nosotros cuando tenemos la necesidad del poder divino. Y el Señor, sabemos que Él no va a obligar a nadie, sino nosotros tenemos que sentir. Y el segundo paso dice, venga a mí, venga a mí. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, a dónde ir para ser suplida nuestra necesidad. Tenemos que saber a dónde ir.
¿A qué fuente ir? A esa fuente inagotable. Beba, dice. Esta nos habla de la provisión. Esa provisión inagotable. Nosotros tenemos que apropiarnos. Por eso dice beba. Dice beba. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que el Espíritu Santo es la herencia de los creyentes. Es la herencia de los hijos de Dios. Así es, hermanos. Esa es nuestra herencia. Y hay que apropiarse de él, de esa herencia, porque es parte de nuestra herencia. Es la promesa de nuestro Padre Celestial. Es la promesa del Padre a sus hijos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. De su interior. Así es cuando estamos, hermanos, llenos con el Espíritu Santo. La obra es en el interior. Y ese río corre desde nuestro interior. Y hablamos llenos con el Espíritu Santo ya. Empezamos a testificar de la palabra de Dios. Y así es, hermano, la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es solo para los hijos de Dios. Por eso Jesús le dice aquí, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Solo para los que creen en Jesús, para los hijos de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Sabemos que todavía no había venido. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas cosas, estas palabras, decían, verdaderamente ese es el profeta. Así vemos las distintas opiniones de la gente. Vamos a ir viendo cómo la gente opinaba en diferentes formas sobre Jesús. A medida que Jesús les iba hablando, la gente opinaba en diferentes formas. Distintas opiniones daban la gente. Verso 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Algunos opinaban muy cerrado. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y así había llegado la hora de su padre. Había llegado la hora de su padre, y entonces Jesús empezaba a enseñar. Pero vemos las opiniones de esta gente. En muchas formas diferentes, distintas opiniones sobre Jesús. Y entonces dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ellos buscaban ocasión, buscaban algunas cosas en contra de Jesús para prenderle, pero ninguno, dice, le echó mano, porque sabemos que aún no había llegado su hora. Y dice verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, porque sabemos que los judíos mandaron a esos alguaciles para prenderle a Jesús. Ellos utilizan a las autoridades para cumplir el deseo de ellos, para hacer estas cosas. Pero fíjese lo que dicen los alguaciles. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces estos alguaciles se fueron como para prenderle a Jesús. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con estos alguaciles? Se quedaron a escuchar la palabra de Jesús. Y esta palabra era palabra de gracia.
Era palabra de poder que estaban escuchando ahí. Era palabra de consuelo. Era palabra de gracia. Entonces ellos se quedaron a escuchar. Y ellos dijeron, jamás, dice, hombre algunos ha hablado como este hombre. Se quedaron maravillosos de las palabras de Jesús. Así Jesús hablaba con esa gracia, con esa dulzura. Hablaba. Y estos alguaciles, en vez de prenderle a Jesús, se quedaron a escuchar la palabra de Jesús. Y dice, se quedaron maravillados. Se quedaron maravillados. Y no podía prenderle a Jesús. Olvidaron lo que tenían que hacer. Imagínense. Y así Jesús les hablaba con esa gracia. Y sabemos que esto ya se había profetizado sobre Jesús. Vamos a ver un poquito en Salmos. La palabra de Dios nos da toda la explicación. Tenemos toda la palabra de Dios, todo estaba ya escrito. Dice aquí el salmista, Salmo 45, vamos a leer desde el verso 2. Dice, hablando de Jesús, proféticamente, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. La gracia se derramó sobre sus labios. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablaba con gracia, con sabiduría. Por eso aún los alguaciles pudieron decir, jamás, dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque él hablaba con gracia, hablaba con palabras de esperanza a la gente, a la multitud. Hablaba palabra de gracia. Y así también habló a sus discípulos. Él hablaba así con sus discípulos también, siempre dando una palabra de esperanza. Y así con cada persona, el Señor Jesús hablaba así con palabras de gracia. Imagínense que acá el Señor Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos y los discípulos ya sabían que estaba por llegar la hora de Jesús, porque Jesús ya le estaban preparando a ellos, ya le estaba hablando de su muerte. Y entonces acá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1, vamos a leer cómo el Señor Jesús le hablaba a ellos con tanta paciencia, esperanza y con gracia y consuelo también. Porque tal vez realmente Jesús le veía a sus discípulos ya entristecidos, porque ellos ya sabían que la hora de Jesús ya estaba llegando. Y dice así, capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y así le hablaba con palabra de esperanza a sus discípulos, con palabra de gracia, le daba consuelo a ellos, porque él ya iba a partir. Los discípulos ya iban a quedar solos. Imagínense, cuán tristeza habrán tenido los discípulos para que Jesús le diga, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no se angustien. Por más que los discípulos no decían nada, pero Jesús se daba cuenta cómo se sentían sus discípulos. No se turbe, dice, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo
con ellos. Él no tuvo casa, no tuvo una morada fija. Y los discípulos andaban tras de Jesús, de acá para allá, predicando. Y por eso Jesús le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. El Señor le hablaba con tanta seguridad. Qué palabra de seguridad que el Señor Jesús le estaba dando aquí a sus discípulos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué consuelo le estaba dando el Señor Jesús a sus discípulos. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, ya hablando de su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le hablaba a ellos con palabras de consuelo, de esperanza. Y así es la palabra de gracia hasta hoy. Esa palabra de gracia que nosotros escuchamos es tan dulce a nuestro corazón. Nos llena de esperanza, de gozo, porque es palabra de gracia. Y esa palabra de gracia toca nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, hemos alcanzado mayor gracia en nuestro corazón. Imagínense, hermano. En verso 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Cuando los alguaciles no le pudieron aprender a Jesús, no le pudieron agarrar, aprenderle a Jesús, entonces los fariseos le dicen, ¿también vosotros habéis sido engañados? Los fariseos, los dirigentes religiosos, le dicen también que ellos han sido engañados. Que él ha sido engañado nomás. Pero Jesús sabemos que no engañaba a la gente, porque él declaraba la verdad. Así, hermano. Él declaraba la verdad, hablaba la verdad. Pero estos fariseos siempre están ahí para contradecir lo que Jesús hacía. Vosotros también, dice, habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que ellos no querían admitir. No querían admitir. Ellos sabían de cómo Jesús hablaba, quién era Jesús. Lo que pasa es que ellos no querían admitir. Tenían un corazón cerrado, tenían un corazón endurecido. Imagínense, hermano. Más esa gente no sabe la ley. Hablando de los alguaciles. Más esta gente dice que no sabe la ley, maldita es. Estos grandes religiosos sabían la ley. Pero los alguaciles no sabían la ley. Pero estos religiosos sí sabían lo que la ley decía. Por eso estos fariseos le dicen por los alguaciles, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Este punto es muy importante conocer bien. Gálatas capítulo 3, verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. El verso 10, vamos a leer también, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas
en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pero acá es lo que importante acá lo que dice en el verso 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Vemos que la ley declara. Si no hace, si no cumple, la ley es maldita. Así decía la ley. Y muchos procuran todavía guardar la ley, aún hoy en día. Los que verdaderamente están bajo maldición de la ley eran los religiosos. Estos religiosos que ellos piensan que cumplían la ley. Ellos realmente estaban bajo maldición. Ellos eran malditos. Pero ellos dicen por los alguaciles, ellos dicen, malditos son. Pero sabemos que los alguaciles, ellos no cumplían la ley. Eran los judíos que estaban tratando de cumplir la ley. Ellos pensaron que estaban cumpliendo la ley. Y así vemos entonces cómo notamos acá que los religiosos, estos religiosos, toman la escritura según su conveniencia. Y así es hasta hoy. Los mismos judíos del día de hoy piensan que cumple todavía la ley, pero no es así. Ellos están bajo la maldición, porque la palabra dice así. Y Cristo ya los redimió bajo la maldición de la ley. Pero el hombre todavía quiere estar bajo la ley. Y sabemos que ese yugo es muy pesado. El hombre no puede cumplir la ley. Por eso Cristo vino y puso fin. Pero el hombre insiste hasta el día de hoy de cumplirla. Se pone bajo maldición de la ley. Vemos que Saulo de Tarso, él mismo, decía que él pensaba que él era conocedor de la ley antes de su conversión. Él dice que él era irreprensible conforme a la ley. Imagínense. Pero antes de su conversión, él hacía cosas pensando que cumplía la ley. Pero un día Jesús salió a su encuentro y todo cambió. Le mostró el verdadero camino. Demostró que él realmente no guardaba la ley. Verso 49. Más esta gente que no sabe la ley maldita es. Ellos dijeron que los alguaciles eran malditos. Que en realidad los judíos estaban bajo maldición. Por eso Pablo dice ahí donde leímos en Gálatas. Cristo vino para redimir al hombre bajo maldición de la ley. Y así vemos entonces cómo estos judíos, fariseos, ellos ven las cosas según como ellos quieren ver. O sea, ellos ven lo que ellos son por otros. Verso 50, les dijo Nicodemo. Nicodemo estaba ahí también, imagínense. Y nosotros habíamos ya estudiado, habíamos ya meditado quién era Nicodemo. Y que él se iba de noche, dice, para hablar con Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Acá vamos a ver cómo Nicodemo le defiende a Jesús. Y Nicodemo era uno de ellos, maestro de la ley. Maestro de la ley, era caudillo también. Verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Note cómo Nicodemo defiende a Jesús de estos religiosos. Y trae la misma ley que estos religiosos sabían. Imagínense. Sabemos que Nicodemo, en el momento que Jesús estaba con él, ahí lo habíamos estudiado en el capítulo 3, él en ese momento no había aceptado a Jesús. Pero después sí. Por eso él acá defiende a Jesús.
¿Acaso juzga, dice, así nuestra ley? Claro que no, no nos juzga así. La ley es la ley. Porque la ley tiene que tener un veredicto. Tiene que tener un veredicto para juzgar a alguien. Así es la ley de Dios, es justa y santa. Así como dijo el apóstol Pablo. Porque viene de Dios. Esa ley viene de Dios y tiene que tener un veredicto para juzgar. La ley no puede juzgar así nomás. No puede juzgar por la apariencia. Por eso Nicodemo le dice a ellos, sí, ¿sabes lo que ha hecho? Ellos lo estaban acusando de balde a Jesús, queriendo poner la ley, queriendo cumplir la ley, y le estaban acusando de balde a Jesús. Por eso Nicodemo le dice a ellos, sí, ¿sabes lo que ha hecho? Para después acusarle. Qué bueno eso que Nicodemo empieza a defenderle a Jesús de estos religiosos. El verso 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Respondieron y le dijeron los judíos a Nicodemo, a Jesús, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así vemos a estos religiosos que pensaron que sabían mucho del Antiguo Testamento. Ellos piensan que saben demasiado, mucho conocimiento, pero sin embargo, vemos acá la falta de conocimiento de ellos. La falta de revelación, la falta de entendimiento. Vemos la ignorancia de ellos, porque dice de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y como que a ellos se les escaparon de que Jonás salió de ahí, Jonás fue un profeta. Vamos a ver eso, vamos a considerar el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Abá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amattai, profeta que fue en Gat-Efer. Acá tenemos al profeta Jonás, que salió de ahí. Y como que ellos no sabían, se olvidaron o sea, pensando que ellos tenían conocimiento pleno de las escrituras antiguas. Dijeron, ¿cómo que de Galilea dice nunca se ha levantado profeta? Claro que sí hubo, que fue Jonás. Porque en Jonás también vemos en el capítulo 1, verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amattai, diciendo. Ahí vemos entonces la confirmación. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le va enseñando, le va hablando a esta gente incrédula. Acá vemos varios personajes. Vemos a los alguaciles, a los judíos religiosos, a los líderes. Estaban también los discípulos, las gentes, el pueblo, y también estaba Nicodemo. Y así entonces Jesús le estaba dando enseñanza a todos. Por eso él se paró y alzó la voz para hablarle a ellos. Y le sigue hablando y le sigue enseñando, dándole buena enseñanza. Y vemos así entonces cómo Nicodemo le estaba hablando a favor de Jesús, le estaba defendiendo a Jesús. Bueno, vamos al verso 53. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y este verso 53
tiene que ser el comienzo del capítulo 8. Y otra vez, para entender lo que Juan estaba escribiendo, tenemos que recordar que en el capítulo 7, él habló de la fiesta de los tabernáculos, que ellos estaban celebrando. En cada fiesta que ellos celebraban en Jerusalén había mucha gente. Había muchos judíos que venían de todos lados. Subían a Jerusalén para cada fiesta, y en esta fiesta subían a Jerusalén, iban a Jerusalén muchas gentes. Y así fue la fiesta. Por eso Juan dice que cada uno después, dice, se iba a su casa. Al terminar la fiesta, cada uno se volvía, al término de la celebración, cada uno se volvía a su casa. Pero dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte de los olivos. Aquel Hijo de Dios que tomó un cuerpo humano. Se fue al monte de los olivos, porque realmente Jesús no tenía casa. No podía decir Juan que Jesús también se fue a su casa. No. Fue, dice, al monte de los olivos. Él se iba a ese lugar para estar un rato con su Padre, para estar en comunión con su Padre. Y a veces, en alguna ocasión, se iba también con sus discípulos a ese lugar, para hablarle más íntimamente, para enseñarle cosas tal vez más profundas. Ellos les llevaba también a ese monte y los llevaba a orar en ese lugar. Pero por lo general se iba solo. Jesús se iba solo al monte porque no tenía casa. Porque Él dejó su casa allá en los cielos, donde estaba con su Padre. Su verdadera casa es allá, en la gloria. Ahí está su verdadera casa en la gloria con el Padre, con su Padre celestial. Y de ahí vino a este mundo. Y acá Él no tenía posesiones terrenales. Como dijo Pablo, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Vamos a leer segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Hablando de Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Esta es la gracia de Dios. Él se despojó de todo honor. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Se despojó de todo honor, de toda gloria, para enriquecernos a nosotros, hermanos. Él se despojó, se hizo pobre, dice, para enriquecernos. Siendo rico, si Él tenía todo allá en la gloria, todo honor, pero Él se despojó de todo eso para enriquecernos a nosotros. Imagínense, hermanos, la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Dios, que es tan grande. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Allí pasaba mucho tiempo nuestro Señor Jesucristo. Y allí había un huerto. Ahí había un huerto, en el monte de los olivos había un huerto. Ahí Jesús estaba siempre y se iba a ese huerto, siempre entraba en ese huerto para estar con sus discípulos, y muchas veces se iba solo. Frecuentaba mucho ese lugar. Y Él se iba a ese lugar apartado, se iba para orar. Vamos a ver Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36.
Mateo capítulo 26, verso 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ese es el monte de los olivos. Ahí adentro había un huerto que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Para eso el Señor Jesús se iba ahí con sus discípulos y muchas veces solo. Y acá Mateo aclara para qué realmente iban a ese lugar. Se iba ahí para orar, para estar en comunión con su Padre. Para estar en comunión con su Padre. Y ese era un huerto que se encontraba al pie del monte. Y entonces ahí Jesús se iba a estar en comunión con su Padre. Se iba ahí para estar, para pedir la guía, la voluntad de su Padre, porque él pasaba mucho tiempo en la presencia de su Padre, para que su Padre le guíe en todo, en todo. Así él buscaba siempre la comunión de su Padre. Y qué hermoso, hermanos, si nosotros tomamos esta actitud de buscar un momento siempre de estar en comunión con nuestro Dios, pidiéndole la guía a Él en todo, en todo. Dice acá en Marcos capítulo 1, verso 32, en adelante, dice: cuando llegó la noche, fíjese lo que dice acá Marcos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y ese era el lugar donde él siempre frecuentaba, el monte de los olivos, en el huerto. Y así nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho milagros, sanidades, él siempre se tomaba un tiempo para estar con su Padre. Y en esa ocasión dice que él se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto, y allí oraba. Así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era una vida de oración, porque ahí él recobraba la fuerza. Imagínense que él toda la noche dice que estaba haciendo milagros, oraba por estos enfermos y endemoniados, y dice toda la ciudad se agolpaba a la puerta, porque Jesús hacía sanidades. Y así él estaba en ese horario, imagínense, de noche era. Y siempre decimos que él siempre se manejaba dentro del horario de su Padre, a la hora que su Padre le indica hacer lo que tiene que hacer. Pero después de eso, él se tomaba un tiempo para estar en comunión con su Padre. Se apartaba muchas veces solo y a veces con sus discípulos. Y así entonces vemos la vida de Jesús, una vida de oración. Y qué lindo tomar ese ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Buscarle a nuestro Dios en oración. Orar a Dios en nombre de Jesús. Dice Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y así cuando tenemos grande necesidad, entramos en la presencia del Señor en el nombre de Jesús. El Padre nos oye y va a responder esa oración. Va a responder esa oración si nosotros le buscamos al Señor. Más si le buscamos al Señor
Así como el Señor Jesús buscaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Muchas veces oramos en nuestras casas, en cualquier horario, pero a veces es muy importante ir a la presencia del Señor muy de mañana, muy de madrugada. Ahí el Señor, realmente, nuestro Padre Celestial, está para oírnos. Está para oírnos. En el silencio de la noche, en el silencio de la mañana bien temprano, aún oscuro, dice. Y tenemos que experimentar todo esto, porque esto va a traer bendición a nuestra vida. Siendo Él el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, buscaba estar en comunión con su Padre siempre. Y bueno, gracias damos al Señor por la buena enseñanza que estamos aprendiendo. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos da de poder escuchar su palabra, de poder meditar su palabra en este tiempo difícil que estamos viviendo. Estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo de oscuridad, en donde tenemos que tener más y más inclinado nuestro oído a su palabra, y tomar esa vida de oración, consultarle a nuestro Dios, porque muchas veces por no consultar, por no orar al Señor, a Dios, siempre hay problemas, fracasos, y muchas veces no hay bendición. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la presencia de nuestro Padre Celestial, así como fue nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Él se fue al Monte de los Olivos. Él frecuentaba ese lugar, porque ahí está el lugar de bendición, la presencia de nuestro Señor, la presencia de nuestro Dios. Y así doy gracias a Dios por esta oportunidad más de poder compartir la palabra de Dios, y con la ayuda del Señor vamos a seguir continuando el estudio, que es tan importante conocer de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas enseñanzas hermosas encontramos, especialmente aquí estamos viendo la buena enseñanza y doctrina en este estudio. Y que el Señor bendiga su santa palabra en esta noche, a cada uno. Y que el Espíritu Santo pueda darnos más y más revelación de su palabra. Y tenemos que pedir a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela su palabra. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. Y que el Señor bendiga la porción de su santa palabra.